Lumen Televisión Colombia presenta el siguiente programa. Mi alma, un avivamiento. Vamos a ver. Tengo en mi alma un avivamiento del poder de Dios. Tengo en mi alma un avivamiento del poder de Dios. El poder del Padre, del poder del Hijo, del poder del Santo Espíritu de Dios. Del poder del Padre, del poder del Hijo, del poder del Santo Espíritu de Dios. Que se alabe, 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 que se alabe al Espíritu de Dios. Que se alabe, 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 que se alabe al Espíritu de Dios. Tengo en mi alma Un avivamiento del poder de Dios. Tengo en mi alma un avivamiento del poder de Dios. del poder del Padre, del poder del Hijo, del poder del Santo Espíritu de Dios. Del poder del Padre, del poder del Hijo, del poder del Santo Espíritu de Dios. Que se aplauda, 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 que se aplauda al Espíritu de Dios. Que se aplauda, 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 que se aplauda al Espíritu de Dios. ¡Arriba un grito de júbilo! ¡Salta para Cristo! ¡Salta, salta! Y dice: el poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios. El poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios. Que se lance, 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 que se lance al Espíritu de Dios. Que se lance, 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 que se lance al Espíritu de Dios. Fuerte ese aplauso para el Espíritu de Dios. Y recibamos con un fuerte aplauso al Padre que generosamente ha sacado de su tiempo para compartir la sabiduría del Señor que ha puesto en su corazón. Gracias, Padre, por estar con nosotros. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Los que viven según la carne desean lo carnal, pero los que viven según el Espíritu desean lo espiritual. Las apetencias de la carne son muerte, pero las del Espíritu son vida y paz. De la carta a los Gálatas. Hermanos, la carne tiene apetencias contrarias al espíritu y el espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí antagónicos, de forma que ustedes no saben, no hacen lo que quieren. Ahora bien, si son conducidos por el espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la carne son bien conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, homicidios, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriaguez, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales les prevengo, como ya les previne, que quienes hacen tales cosas
no heredarán el reino de Dios. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. A ver, muchachos, miren, lo que voy a trabajar hoy, las cositas que voy a decir hoy van a tener dos partes. La primera parte que va ahora por la mañana y la segunda parte que va por la tarde. Todo completico podría llevar este nombre: la vida según el Espíritu. Pero eso completico que lleva ese nombre va a tener las dos partes. La primera parte, que es la de la mañana, es la vida sin el Espíritu. ¿Qué es lo que pasa de la vida cuando la vida no es llevada por el Espíritu de Dios? Y la segunda parte, que es esta tarde, es la vida cuando es llevada por el Espíritu de Dios. Esas son las dos propuestas: la vida sin el Espíritu por la mañana y la vida según el Espíritu por la tarde. Y eso es lo que voy a intentar desarrollar, hermanitos, y ojalá que les sea útil a ustedes y que logre llegar al corazón. Se trata de que reflexionemos, muchachos, sobre la vida según el Espíritu, lo cual implica, por simple lógica, una reflexión sobre lo que es la vida sin el Espíritu. La vida según el Espíritu no es una realidad automática ni impuesta. Es decir, vivir según el Espíritu de Dios, esa invitación tan bonita que terminaba haciéndonos el Padre Linero, vivir según el Espíritu de Dios no es ni algo automático ni algo impuesto. ¿Qué quiere decir que no es automático? Que no resulta porque sí. No es algo que resulta sin que uno se dé cuenta. Uno no resulta automáticamente viviendo según el Espíritu de Dios por oxirribonucleicidad. No, eso no resulta así. Como la gente que cree que el amor es automático, que uno resulta amando sin tener que haber aprendido a amar. Ahora que decía el padre de estos muchachos de hoy en día que se la saben todas, una de las cosas en las que la gente cree que se la sabe toda es en el amor. Yo ya sé amar. Y entonces llegan y se cuadran y le dicen a la novia: mira, yo te amo. Ay, hermano, a usted le falta años para aprender a amar. El amor es una escuela, tome clases. Pero no, uno no toma clases de eso, porque cree que el amor es automático. Y creemos que el Espíritu de Dios también es automático, que uno resulta viviendo Espíritu Santamente sin tenerlo que pensar, sin tenerlo que decidir, sin tener que elegir, sin tener que hacer nada al respecto. Lo mismo, la vida según el Espíritu tampoco es una realidad impuesta. No es algo que Dios te impone. Dios no impone nada. Dios ni siquiera impone descubrirlo a Él. Un ser humano puede vivir sin descubrir a Dios, puede vivir sin creer en Dios y puede vivir sin amar en Dios, porque de Dios no hay nada que sea impuesto. La vida según el Espíritu es una oferta, es una propuesta. Dios te hace una propuesta: si quieres, puedes vivir según el Espíritu, y si quieres, no. Es tu decisión. Por lo tanto, de lo que vamos a hablar hoy es de la posibilidad de que nosotros tomemos una decisión, la decisión de vivir según el Espíritu de Dios. Es muy normal en el lenguaje del Nuevo Testamento, sobre todo, hablar de un antes y un después. Y a partir del Nuevo Testamento es muy normal en la vida espiritual hablar de un antes y un después. Ustedes verán que la mayoría de la gente que ha tenido experiencia de Dios, los santos, las santas, las personas que han tenido una experiencia de conversión, la mayoría de la gente que ha tenido una experiencia viva de Dios, dividen su vida en antes y después. En el Evangelio eso es muy claro verlo. Podemos ver al Pedro de antes y al Pedro de después, al Zaqueo de antes y al Zaqueo de después, a la Magdalena de antes y a la Magdalena de después. La vida se puede dividir en un antes y un después, un antes del encuentro con Cristo y un después del encuentro con Cristo. Antes de Cristo,
antes de ser llamados por Cristo, antes del perdón de Cristo, antes de la Pascua de Cristo, antes de la llegada del Espíritu de Cristo. Esa es la parte de la vida que San Pablo llama la etapa del hombre viejo. El hombre viejo, la humanidad vieja, es la de antes, la de la vida de antes. Y después viene un después, el después de Cristo. El después de haberme encontrado con Cristo, el después de haber recibido la llamada de Cristo, el después de haber sido perdonado por Cristo, el después de la experiencia de la Pascua de Cristo, el después de haber sido bañado en el Espíritu de Cristo. Toda esa es la parte de la vida que, según San Pablo, es la parte en la que hemos muerto con Cristo para resucitar con Cristo a una nueva vida, y esa nueva vida es la humanidad nueva, el hombre nuevo que dice San Pablo, antes y después. Pues muy bien, eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver el antes del Espíritu, la vida sin el Espíritu, y el después, la vida con el Espíritu esta tarde. Ahora bien, valdría la pena, y me les meto al rancho un momentico, valdría la pena preguntarnos en qué momento de la vida vas vos. ¿Vos vas en el antes o vas en el después? Ya puedes hablar de tu vida en términos de yo antes era y ahora soy. Yo antes no conocía, ahora conozco. Yo antes no vivía, ahora vivo. ¿En qué momento de nuestra vida vamos nosotros? Porque tengan en cuenta que la vida cristiana, desde el momento en que uno tiene una experiencia fuerte de Jesús, inmediatamente se convierte en un antes y un después. En lo que yo era antes y lo que yo ahora soy después. Y de hecho, cuando hablamos de vida cristiana, la vida cristiana es un testimonio. Y es un testimonio de lo que a mí me pasó. Y de lo que a mí me pasó cuando tuve una experiencia personal de encuentro con Cristo. Y esa experiencia personal de encuentro con Cristo inmediatamente dividió mi vida en un antes y ahora en un después. ¿Vos en qué momento de tu vida vas? ¿Todavía estamos en el antes o ya hemos empezado a dar el paso al después? Las personas que han tenido una profunda experiencia de Cristo hablan siempre en términos del antes y del después. Yo me imagino María Magdalena cómo hablaba. Tengan en cuenta que la pecadora del Evangelio de Lucas que bailaba a los pies no necesariamente es Magdalena. De Magdalena sabemos que el Señor arrojó de ella 7 demonios, no 1 sino 7. Ya saben que el número 7 en el mundo hebreo significa una cantidad impresionante. Es decir, esa vieja había hecho de todo. Yo me imagino a Magdalena cuando hablaba con sus amigas del costurero de la Virgen de Fátima. Sí, porque ellas tenían un costurerito. Me imagino cuando le preguntaban, oye Magda, ¿y vos qué? ¿Cómo ha sido la vida tuya? Y ella llegaba y decía, ay queridas, yo era más puta que una gallina de Corinto. Pero encontré al Señor y me cambió la vida. Me volvió la primera gran testigo de la resurrección. Antes yo no sabía lo que era el amor, ahora lo sé. Antes no sabía lo que era la felicidad, yo tenía placer, pero ahora lo sé. Toda persona que tiene una experiencia fuerte del Señor puede hablar de la vida en antes y en después. Hace 2 domingos, el texto del Evangelio del domingo muy bello, Jesús se llevaba aparte a Pedro y le preguntaba, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Señor, tú sabes que te quiero. Y ese Simón que está respondiendo a Jesús tiene un antes y un después. Antes de la Pascua y después de la Pascua. Antes de la Pascua Pedro confiaba en sí mismo. Yo soy el que me las sé todas. Yo soy fuerte, yo soy valiente, yo soy el duro, yo soy capaz de lo que sea. Señor, yo por ti moriría. Y se le llenaba la boca diciendo eso. Señor, por ti lo que sea. Hay que sacar la espada y cortar orejas. Yo corto orejas, no tengo problema. Nunca crean que el problema de Pedro era la cobardía. Pedro no era cobarde. Eso es una mala concepción del drama de Pedro.
El drama de Pedro no es la cobardía, él estaba dispuesto a matar lo que se le viniera por delante. Si Cristo hubiera sido un guerrero, el capitán de sus ejércitos hubiera sido Pedro. Para lo que no estaba preparado Pedro era para un Cristo que muriera en una cruz, por amor. Eso rompía la lógica de Pedro, y Pedro eso no lo entendía. Un Mesías fracasado, las cachas, con eso sí yo no le camino. Y recuerden que ese problemita ya lo habíamos tenido antes. Hey, ¿quién dice la gente que soy yo? Le responden varias cosas. Ustedes, mis parceros, ¿quién dicen que soy yo? Pedro llega y dice: parce, usted es el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús lo felicita y le dice: dichoso tú, Simón, eso no te lo reveló nadie de carne y sangre, sino mi papá que está en el cielo. Ahora yo te aclaro la misión de este man. Yo vengo acá para ser perseguido, condenado, juzgado y morir. Ay, esa parte sí no le gustó a Pedro. ¿Qué? ¿Usted qué está pensando de la vida, hermano? Y se lo llevó aparte y lo empezó a regañar. Vea, coja fundamento, cómo le ocurre, que esto, que lo otro, que lo demás allá. Y llega Jesús y lo aparta y le dice: apártate de mí, Satanás. Tú piensas como piensan los hombres, no piensas como piensa Dios. El Pedro de antes de la Pascua pensaba como los hombres. El Pedro de después de la Pascua piensa como Dios. Tú sabes que te quiero. Fíjense que Pedro nunca dice yo te quiero, dice tú sabes que te quiero. El amor de Pedro ahora tiene un fundamento distinto, y el fundamento del amor de Pedro ya no es su amor, sino el tú sabes. La vida de Pedro ahora está en las manos de la fuente del amor, que es Cristo. ¿Cómo ha cambiado? Ha cambiado del Pedro guerrero al Pedro mártir. Extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieres. Esto lo dijo el Señor haciendo referencia a la muerte con la que Pedro habría de dar gloria a Dios. Y diciendo esto añadió: sígueme. Es otro Pedro. Esa es la vida de todo el que quiere ser seguidor del Señor. Pedro, Pablo, ¿se acuerdan de Pablo? Yo fui circuncidado al 8º día de nacer, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos, por lo que respecta a la ley, fariseo, cumplidor, irreprochable. Todo eso que yo era, lo consideré basura al lado de lo grande que fue haber conocido a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo perdí todo y todo lo tengo por basura, con tal de ganarlo a Él e incorporarme a Él. Antes y después. ¿Y ustedes en qué van? ¿En el antes o en el después? Cuando un amor grande toca la vida, uno tiende siempre a hablar en términos de antes y después. Antes de conocerte y después de haberte conocido. Antes de amarte y después de haber sido llenado por la luz de tu amor. Antes de saber que existías y después de saber que existías. Antes de tu rostro y después de tu rostro. ¿Cómo cambian las cosas en un antes y un después? Y si eso sucede con un amor cualquiera, y todos podríamos hablar de mi vida antes de conocer a mi gran amigo y después de conocer a mi gran amigo, antes de la mujer de mis amores y antes del hombre de mis sueños. Si todos podemos hablar en antes y en después, y hasta las mamás pueden dividir su vida en antes de ver salir de mi vientre al hijo de mis amores y después de haberlo visto salir, imagínense lo que cambia la vida antes y después de conocer al amor de los amores, que es Cristo. Así las cosas. ¿Quiénes fuimos nosotros antes de conocerle o de amarle? ¿Cómo es la vida antes de Él? ¿Cómo es la vida de la gente que todavía no lo ha conocido? ¿Cómo es la vida de los jóvenes que todavía no lo conocen? Y que ustedes los conocen esos jóvenes. ¿Cómo es la vida antes del Espíritu? Y digo que ustedes conocen esos jóvenes porque en su casa, en su barrio, en su universidad, en su colegio, en su lugar de trabajo, hay gente que no conoce todavía el Espíritu, viven en el antes. E incluso algunos de nosotros todavía vivimos en el antes. ¿Cómo es la vida de antes? Lo voy a decir en 2 momentos pelados. Y esos 2 momentos son los siguientes. Primero, voy a hablar de los 2 grandes dinamismos que mueven la vida. Y segundo, voy a hablar de los grandes valores de la vida sin espíritu.
Porque la vida sin espíritu también tiene valores. Serán valores enrevesados, pero tiene valores. Es más, la gente lo sigue porque parecen valores. Si no parecieran valores, no lo seguirían. Si a la gente le dice, esto suena cada vez que me muevo, me va a tocar quedarme quieto. Es que al padre si le dieron, como él es de casa, como él es de acá de confianza, le dijeron, vea, aquí tenés el micrófono inalámbrico, el bueno y tal. Y a mí me dieron este con cargaderas que no me puedo mover. Echa la queja a ver si esto da resultado. Nada, veo todo el mundo quieto. Lo trajiste vos de Barranquilla, hombre, es comprado por vos. No me lo puedes prestar media horita. Ve, yo acabo rápido, hombre, Alberto. No hablo, ya hablé. Si a la gente le dijeran que la caca es valiosa, no volvían a botar el inodoro. ¿Por qué lo botan? Porque no vale nada. Exacto. Todo lo que es valioso uno lo sigue y todo lo que no es valioso uno no lo sigue. Uno sigue los valores falsos de la sociedad porque parecen valores. Si no, uno no lo seguiría. Vamos a hablar de eso en 2 momenticos. Primero, los 2 grandes dinamismos que mueven la vida, la felicidad y el miedo. Les voy a enseñar cuál es la máquina, les voy a contar cuál es la máquina que hay debajo de lo que mueve la vida de las personas y por qué las personas terminan viviendo lo que viven. Vamos a ver que no es que como dicen las señoras pelimoradas de ahora, ay, los valores se acabaron, querida, ay, sí. No, es que estos jóvenes de ahora ya no respetan, no solo no respetan, no estudian. Federico, el mío, va como para el 4º semestre, en el 5º semestre, de ahí no se mueve. No, y no solo eso, esa vagabundeadera. Yo a mi hija ya le conozco como 3 novios. No, ya la llaman el himno nacional porque está súper tocada. Nosotros creemos que la gente vive lo que vive por mala, porque la gente es embarrada, la gente es mala persona. Y como la gente es mala persona, toma trago. Como la gente es mala persona, abren las piernas cada 2 por 3. Como la gente es mala persona, mete droga. Como la gente es mala persona, no ese es el problema. Hay algo por dentro que explica todo. Esa gente que toma trago, mete droga, esa gente que abre las piernas, que se mete en un desnucadero toda una noche, que se van para un after party, que viven esto, lo otro, lo demás, ya están buscando algo. Si no, no lo harían. Hay algo, hay un dinamismo interior que los mueve, y ese dinamismo interior está hecho de 2 grandes polos. Y reconozcan esos 2 polos en el corazón de ustedes, porque la explicación de por qué la gente buena hace cosas malas tiene que ir por acá, va por acá. La explicación de por qué uno, habiendo encontrado, se desorienta, va por acá. La explicación de por qué uno termina abandonando el camino adecuado, termina apartándose del sendero que es, tiene este fondo, va por estos lados que vamos a decir: felicidad y miedo, el gran dinamismo que mueve la vida. Miren, pelados, lo que llamamos la vida no es otra cosa que la suma de un conjunto de decisiones aparentemente independientes entre sí, pero que terminan definiendo una estructura existencial. Esa estructura es lo que uno llama mi forma de ser, mi manera de vivir, lo que yo soy. Acabo de decir una frase que sonó como a filosofía, pero es fácil. La vida es simplemente una cadena de decisiones. Mírenlo bien y verán que la vida, la tuya, la mía, la de todos, es una cadena de decisiones. Por ejemplo, anoche cuando te acostaste, tomaste una decisión. La decisión era poner el despertador o no ponerlo. Podías no haberlo puesto y yo veo a ver si me despierto o no. O decirle a la mamá: mami, me levanta a las 6 que tengo un congreso juvenil universitario en el Sanfasón. Esa es una decisión. Usted puede hacerse el pendejo. Mi hijo, ¿qué tiene mañana? Nada. Usted puso el despertador, puso el radio, puso al hermanito al que le jalara la pata a las 6 de la mañana, o puso a la mamá que lo despertara, lo que sea, pero usted tomó una decisión, se acostó, se durmió. Apenas oyó el radio, oyó el despertador, oyó a la mamá, oyó al hermanito, oyó los pajaritos, lo que sea que haya oído, usted tomó una decisión: ¿me levanto o no me levanto?
Uno se puede cobijar otra vez, arruncharse bien rico. Ese congreso no va a cambiar la vida mía. También, además allá va mucho sapo. ¿Para qué otro? No. Y total, la boleta mía era regalada. Luego, no, usted puede voltear para el otro lado de la cama. Y además le sobran razones, que está muy cansado, que el estrés, que el no sé cuánto, que esta semana tuvo parciales, que la próxima también, que la novia no lo determinó, que el novio no la voltea a mirar. Se volteó para el otro lado o se levantó. Decisión, me baño a la carrera o me baño bien, me echo champú, todas esas son decisiones. La camiseta roja o la azul, la blanca o la negra, me pongo saco o no me pongo, decisiones. Desayunas con parhuevos o con cereales, decisiones. Llegas acá, saludo a ese que me cae mal o no lo saludo. La vida es una cadena de decisiones. Aparentemente esas decisiones no tienen relación entre sí, sí tienen relación. Tú sumas todas esas decisiones y ¿qué es lo que resulta? Tu manera de ser. Lo que yo llamo mi manera de vivir, mi manera de ser, mi manera de existir, es una cadena de decisiones que se diferencia de las cadenas de decisiones que toman otras personas. Si diseccionamos la vida, si cortamos la vida, toda la vida e incluso la vida de un año, la de un mes, la de un día, nos daríamos cuenta de que en el fondo todo se resume en decisiones. Ir o venir, comer o no comer, saludar o no saludar, querer u odiar, estudiar o vagar, asistir a clase o fugarse de clase, entregar los vueltos al papá o guardármelos en el bolsillo. Ahora bien, ¿qué es lo que nos lleva a tomar decisiones en un sentido o en otro? ¿Qué es lo que explica que yo me voltee para el otro lado de la cama o me levante? ¿Qué es lo que explica que yo me reconcilie contigo o te guarde rabia? ¿Qué es lo que explica que yo tome la decisión A o la decisión B? Aunque aparentemente podemos actuar de manera irracional y en ocasiones nos perjudicamos a nosotros mismos con las decisiones que tomamos, por ejemplo, el pelado que mete droga no mete droga porque tiene problemas en la casa, eso es cuento chino. El pelado que mete droga porque tomó la decisión de meter droga. Y para tomar la decisión de meter droga, saca la disculpa de que tiene problemas en la casa, que es distinto. Pero si tener problemas en la casa fuera la causa de meter droga, todos los que tenemos problemas en la casa estaríamos, uy, parce, ¿qué hubo, hermano? ¿Tenés problemas en la casa? ¿Cómo te diste cuenta? Pero lo impresionante de los seres humanos es que no todos los que tenemos papá alcohólico somos alcohólicos, no todos los que nos abandonó el papá nos queremos suicidar, no todos los que tenemos papás separados vivimos dándolo por un calao en una esquina, no. La vida tiene un montón de circunstancias, pero las decisiones que uno toma después son las decisiones que uno toma y no siempre son las mismas. Aunque aparentemente actuamos de manera irracional y en ocasiones nos perjudicamos a nosotros mismos o dañamos a los demás, todas las decisiones en el fondo tienen lógica. No se crean el cuento de que uno hace las cosas sin pensar. Es como el cuento ese de cuando uno la embarró con un amigo y que uno le dijo hasta de que se iba a morir y esto, comete un tarrao, que da. Y al otro día llega uno a pedirle perdón. Frase típica cuando uno pide perdón. Mira, yo no quería Hacerte daño, congelen la imagen. Mentira. Uno sí quería hacer daño. Es cuento chino de que yo no quería ofenderte. Claro que sí, uno calculó perfectamente las palabras para hacer daño. Otra cosa es que después ya me arrepentí. Eso es distinto. Pero uno sí quería decir lo que dijo, si no, no lo hubieras dicho. Y uno calcula perfectamente las palabras. Miren las peleas de hermanito grande con hermanita chiquita y verán. Verán, eso no falla. La hermanita chiquita vive toda complejada porque es como gordita y rellenita. Y entonces la hermanita que tiene como 11, 12 años le está diciendo al hermano que la tiene más mamada que chupa orfelinato.
Le está diciendo, es que usted, Juan Camilo, y esto y lo otro, lo demás ya, usted, como ella sabe que él va perdiendo materias y que ya está que repite por tercera vez octavo, entonces, usted es un vago y tal. Y entonces él se devuelve y le dice, sí, al menos no soy una gorda horrible que nunca me va a pegar nada, ni el óxido. ¿Ustedes creen que uno no sabe lo que está diciendo? Uno sí sabe. Yo sé de qué pata cojea a mi hermano, le duele que le diga vago y ahí es donde va el misil. Y yo sé de qué pata cojea a mi hermana porque me la conozco, por eso ahí va el misil. Gorda, complejada, tenés barros, pan. Ay, se me había caído el papelito. Gracias, mijo. Entonces, luego, en el fondo de todas las decisiones que tomamos, que parecen como decisiones tomadas a la loca, no hay locura. En el fondo de las decisiones hay lógica, hay una razón. Tomamos las decisiones por dos razones: buscando algo y evitando algo. Buscando ser felices y evitando todo aquello a lo que le tenemos miedo. Las dos grandes fuerzas que mueven la vida son la búsqueda de la felicidad y el miedo. Pregúntenle a los jóvenes tan valientes de ahora, esos así cuajados que decía ahora el padre Linero, y verán que son una mata de miedos. Mijo, ¿por qué no enfrenta tal cosa en la universidad? Es que me da miedo. Si usted ve que esos amigos no le convienen, uy, es que es muy difícil. Yo estoy mamado de esa frasecita. En cuanto uno le da un consejo a alguien, la frase típica para tumbarle el consejo a uno, es que es muy difícil. Ay, yo no dije que era fácil. Simplemente que es necesario hacerlo. Si hubiera sido fácil parirlo a usted, nunca hubiera nacido. ¿Habráse visto? ¿Acaso llegamos a este mundo porque era fácil? Son las dos grandes fuerzas. Todo lo que la gente hace, lo hace para ser feliz. Y todo lo que la gente hace, si no lo hace para ser feliz, lo hace por miedo, para evitar enfrentarse con todo aquello que le da miedo. De hecho, ustedes esta mañana están acá por una de esas dos razones. Por ejemplo, hay alguno que vino porque está viendo a ver si en este encuentro de hoy haya lo que le falta para ser feliz. Una palabra, una esperanza, un consejo, una guía, algo que le despierte el alma. Es más, alguno tal vez vino como, es la última oportunidad que me doy. Yo ya no sé qué hacer. Voy a ver si el padre Linero me impone las manos. O bueno, él decía que era más bien la lengua. Plaf. Voy a ver si el padre Juan Jaime me dice algo que me mueva aquello. Listo. Unos de ustedes están acá buscando ser felices, si no, no hubieran venido. Ninguno vino acá para sufrir bastante. ¿Para dónde vas hoy? Para el Congreso de Jóvenes. ¿Y por qué? A ver si sufro bastante y paso bien maluco. Una de las razones. La otra de las razones, hay alguno que vino por miedo. Alguno vino para que no lo echen de la universidad, otro para que no lo echen del grupo, otro para que no le eche la novia. Porque la novia le dijo, Alfred, te conseguí las entradas para el Congreso. Pero mira, es que yo tenía que estudiar. Alfred, ¿tú sabes lo importante que es el ministerio de oración para mí? ¿Tú sabes? No, claro, mi amor, yo allá voy. ¿Qué busca el borracho cuando toma? Una de dos. O busca ser feliz con lo que toma, o busca olvidar sus miedos con lo que toma. ¿Qué busca el drogadicto cuando consume droga? O busca ser feliz con la droga, o busca evitar el miedo con la droga. ¿Qué busca todo? Cuando uno viaja, ¿qué está buscando? Ser feliz. Cuando uno estudia, cuando no estudia, cuando va a clase y cuando no va a clase, todo lo que hacemos los seres humanos, lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo, lo que ayuda y lo que no ayuda, todo lo hacemos en el fondo por la misma razón. Buscamos la felicidad o buscamos al menos evadir el miedo, evitar el miedo.
Decidimos orientados hacia lo que creemos que nos hace felices. Evidentemente que el concepto de felicidad que podemos manejar cambia con el tiempo. No es lo mismo la idea de felicidad que tiene un niño que la que tiene un adolescente, que la que tiene un adulto, que la que tiene un anciano. Cambia con las experiencias, con las influencias de los demás, con la manipulación ideológica de la sociedad, de la publicidad, de los medios de comunicación, de la moda. Y claro está, es posible que lo que creemos que sea la felicidad no sea realmente la felicidad. Eso es un problema muy grave. Puedo estar buscando la felicidad donde la felicidad no está, donde me dijeron que estaba, pero donde no está. Pero independientemente de eso, actuamos buscando la felicidad. Asimismo, solemos tomar decisiones para evitar todo lo que nos da miedo. El mayor enemigo de la felicidad es el miedo. Miedo a sufrir, miedo a ser rechazados, miedo al desafío de la vida, miedo a equivocarnos, miedo al ridículo, miedo a quedarnos solos, miedo a ser vulnerables y recibir daño. Por eso, muchas de las decisiones que tomamos, las tomamos por puro y físico miedo, para evitar enfrentarnos con aquello que nos atemoriza y que justamente por eso, porque nos atemoriza, nos puede quitar la felicidad. Todas las decisiones humanas se suelen tomar por una u otra de estas dos razones: por buscar la felicidad donde creemos que está, o por evitar enfrentarnos a lo que nos da miedo. Por eso tomamos trago para ser felices, o para que los amigos no se burlen de nosotros diciendo que somos muy zanahorios. Tenemos sexo para ser felices, o para no quedar en ridículo con los amigos cuando me pregunten cuánto tiempo llevo de novio y todavía no. Mantenemos una relación afectiva que nos hace daño porque creemos que a pesar de todo podemos ser felices, o por miedo a quedarnos solos porque es mejor algo que nada, prefiriendo tener algo con nosotros que quedarnos solos porque nos da miedo la soledad. Es más, el mayor miedo está unido justamente a la búsqueda de la felicidad. Si lo más importante en la vida es hallar la felicidad, el miedo más grande que tenemos es no encontrarla. Por eso, muchas de las decisiones que tomamos en la vida, las tomamos con el deseo de ser felices, pero sobre todo con el inmenso miedo de no irnos a perder la felicidad por ponernos a creer en bobadas. Me explico, muchachos. Cuando ustedes eran chiquitos y les decían que la felicidad era dejarse amar por Dios, ustedes creían. Pero cuando fueron creciendo, eso se llama un celular, que siempre hacen interferencia. Ábralo, empiece a hablar usted y verá que no se oye nada. Ahí sí no hay interferencia, ¿eh? Ellos hacen interferencia para fregarle a uno la charlita con todo lo que uno le había preparado. ¿O soy yo? No, no soy yo. Entonces, ¿en qué iba que se me olvidó? Ya me acordé. Cuando ustedes eran chiquitos y les decían que la felicidad tenía que ver con que estuvieran cerquita de Dios, ustedes creían eso y lo hacían. Juntaban las manitos: Diosito, bendice a mi papá, a mi mamá y a todos mis amiguitos. Listo, y a mis hermanitas y mis hermanitos. Todo era así de sencillo. La vida era muy, muy fácil. Pero cuando uno crece y le dan otras definiciones de felicidad, cuando uno crece y a través de los medios de comunicación, de la publicidad, los amigos y tal, le empiezan a decir a uno que el que no hace esto no va a poder ser feliz. Pónganse ustedes en la piel de un pobre pelado de 15 años. El que no vaya a fiestas todos los fines de semana no puede ser feliz. Ese es el lavadito de cerebro que tiene en la cabeza un pelado de 15 años. El que no tiene sexo no puede ser feliz. Ese es el lavadito de cerebro que todos tenemos hoy en día. Tenemos que tener sexo porque si no vamos a hacer una partida de amargados. Tenemos que tener plata, todo lo que nos han dicho que tenemos que tener. Entonces uno termina haciendo las cosas por una de dos razones: o porque creo que ahí está la felicidad, o porque tengo un miedo grandísimo de perderme la felicidad por no haberle hecho caso a lo que me decían que era la felicidad. Por ponerme de auténtico, le hace uno caso al padre Linero ahora que le decía a uno: el espíritu, dejen llevar por el espíritu. Y cómo no, y si me pongo a seguir el espíritu y después me pierdo la felicidad. No es que la felicidad está en los after party.
No es que la felicidad está en vivir de todo. No es que la felicidad está en tomar como cosacos, empezar con el trago y seguir con el agua a las materas. No, que la felicidad está en todas esas cosas. No era que el equivocado es usted. No será que el equivocado es Dios. Yo tengo mucho miedo de perderme la felicidad. Si todo el montaje social dice que la felicidad está en tal o cual sitio o en hacer tales o cuales cosas, aunque lleguemos a pensar que la sociedad nos puede engañar o manipular, es tan grande el miedo de no ser felices que terminamos haciendo lo que todos hacen y decidiendo las mismas decisiones que todos los demás deciden. Eso explica por qué la mayor parte de los jóvenes, a pesar de ser únicos y auténticos, terminan casi siempre haciendo lo mismo. Oyen lo mismo, piensan lo mismo, asisten a los mismos sitios, beben lo mismo, tienen el mismo tipo de vida sexual y afectiva, creen las mismas cosas, dudan de lo mismo, visten de la misma forma, pues en el fondo tienen los mismos miedos y tienen sobre todo un gran miedo de ser diferentes. ¿Se han dado cuenta que todos los jóvenes auténticos de hoy, que son únicos, son iguales? Todos los únicos son iguales. Se ponen el mismo piercing, la misma areta, la misma camiseta negra con las mismas greñas, tienen la misma pinta de me la acabé de fumar verde. Pero cada uno de ellos cree que se le ocurrió. Ellos se creen la mata de la originalidad. Hagan un concierto de música metalera, punkera, lo que sea, y los verán a todos uniformados. No se ponen el uniforme del colegio porque son auténticos, pero sí se ponen el uniforme de los zarrapastrosos que van a oír, odio a mi mamá. Ahí sí, todos igualitos. Van a los mismos lugares, toman las mismas cosas, dicen las mismas frases, incluso cuando dicen las frases más pensadas. Por ejemplo, ¿sabes qué? Yo siempre he creído que uno tiene que hacer lo que siente. ¡Uy! Y lo dice como si fuera Kant reencarnado. Se le acabó de ocurrir eso. Boba, eso lo dicen todos. No te creas tan auténtico. La otra frase que yo tengo mi concepto muy personal de Dios. Uy, eso lo dice todo el mundo. No hay ni que llegar a ser modelo para poder decir semejante frase tan inteligente. Todos los rebeldes de hoy son iguales. Todos los auténticos de hoy son cortados por la misma tijera. Pero pobrecitos, creen que se les ocurrió anoche. Así pues, porque creen que por ahí está la felicidad, al menos porque les dijeron que ahí estaba la felicidad, y porque tienen miedo de buscarla en otro lugar, muchísimos seres humanos se quedan en la vida de antes, en el mundo de una juventud del montón, disfrazados de rebeldes que son igualitos entre sí y sobre todo igualitos a lo que la sociedad quiere de ellos. Jóvenes que nunca cambian este mundo y le están haciendo el juego a esta sociedad. Mientras un joven esté intoxicado con alcohol, con sexo, con drogas y con toda la porquería consumista de este mundo, nunca jamás lo cambiará. Y eso es lo que este mundo quiere de esa juventud. ¿Cuáles son los valores de la vida sin espíritu? Gracias, denme ánimo. Gracias. Ya me vas a empezar a tocar musiquita, porque yo me di cuenta que eso ahora era el método de cállese ya. El pobre padre que tiene un aguante fue empezando como a hablar poéticamente, pero el piano era como, ¿qué hubo pues? Dame 15 minuticos, mi muchacho. Gracias, parce. Los valores de la vida sin el espíritu. Aunque los valores de la vida sin espíritu son muchos, podemos sintetizarlo todo en 4 grandes valores. Estos valores son al mismo tiempo 4 claves de lo que se supone que tendría que ser la felicidad y 4 grandes miedos. Les vuelvo a decir una cosa: uno no sigue algo si no cree que es un valor. Uno no sigue un vicio objetivamente consciente de que es un vicio. Uno sigue un vicio creyendo que ese vicio tiene algo de valioso. Se los pongo con el ejemplo más radical de todos.
Cuando yo pienso en quitarme la vida, no es porque yo crea en el homicidio, no es porque yo crea que vale la pena matar a alguien y ese alguien soy yo. Es porque creo que esa acción desesperada puede traer algo bueno. Por lo pronto, yo puedo dejar de sufrir y me parece que eso es bueno. Si no fuera porque yo le veo el lado valioso al asunto, no lo haría. Uno termina siguiendo algo que cree que es valor. Por eso uno necesita de vez en cuando que lo despierten y le muestren que lo que cree que es valor no es valor, que lo que cree que es oro no es oro, no es un tesoro, es basura. Hubo un apóstol que se llamaba Pablo que creía que ser fariseo, ser hebreo, ser circuncidado era un tesoro, y después de conocer a Cristo se dio cuenta que era basura. ¿Cuáles son los 4 grandes valores de nuestro mundo? Primero, el tener. La felicidad, nos han dicho desde que éramos chiquitos, depende de lo que poseemos, y al mismo tiempo de que nos ponen la felicidad en tener, nos dicen que el miedo más grande es no tener. Uy, qué miedo no tener, qué miedo perder lo que se posee. El día que usted compra un carro, compra 2 cosas: compra un carro y compra el miedo de que le roben el carro. Ese miedo no lo tenía cuando no tenía carro. Luego, si no quieren tener miedo de que le roben el carro, no compren carro. Ven, fácil, es una maravilla, ¿eh? Por eso usted compra el carro y compra el seguro del carro y la alarma para el carro y refuerza la puerta del garaje de la casa para el carro. Y si vive en un edificio, en la reunión de los apartamentos, convence a ver si ponen el automático para que la puerta se abra, porque Efraín se demora mucho viniendo a hablar y viniendo a abrir la puerta, y mientras viene de pronto me atracan y me roban el carro. Piense que cuando caminaba a pie no tenía todos esos miedos, era una maravilla. Esas son las 2 grandes realidades. Casi toda la estructura de nuestra sociedad está montada sobre esta tremenda tendencia depredadora del adquirir, conseguir, acumular, agarrar para mí. Y no se trata únicamente de bienes materiales, sino de todo lo que pueda ser una posesión, incluidas las demás personas. Tú eres mi amiga, ¿ok? Yo no entiendo por qué tienes que estar saliendo con Natalia Álvarez. ¿Tú sabes el daño que Natalia Álvarez me hizo? Y me duele que mi amiga Mira, Marcela, quiero que te quede muy claro una cosa. Tú eres mi novia, ¿ok? Mi novia. Y eso, foso de cocodrilos, cerca electrificada, no pase, el perro muerde. La gente se vuelve propiedad privada de uno, porque es lo que aprendimos. Tener es la clave de la felicidad. Fíjense en toda la publicidad, ustedes, ¿por qué no son felices? Porque no tienen. Si tuvieran, serían felices, porque no tienen una cuenta en no sé dónde, porque no tienen la nueva tarjeta de crédito Expedito, porque no tienen tal carro, tal lavadora. ¿Cómo se han dado cuenta en la televisión cómo viven de bueno esas familias que lavan la ropa con Soflán? Las mamás abrazan al niño y todo. ¡Ay, qué belleza! ¡Ay, las familias que tienen papel higiénico familia! Yo no sabía que por ahí se arreglaban las casas. En vez de que el problema sea que el papá y la mamá no se quieren y se pusieron sucursales, compre papel higiénico familia, triple hoja, más suave con la nalga, mejor con su corazón. Segundo valor de nuestra sociedad, el prestigio, la buena fama. La felicidad depende de que hablen bien de nosotros, de que nos feliciten, nos aplaudan, nos reconozcan, nos estimulen. Típica queja en las empresas colombianas, es que aquí no lo estimulan a uno. Nos fascinan las placas, por 20 años de estar sirviendo tintos, la empresa no sé qué.
Nos fascina que nos reconozcan, que nos digan lo hiciste muy bien, qué maravilla. Hacemos lo que sea y sobre todo unido al deseo de la felicidad está el miedo de ser rechazados, perseguidos, criticados, ridiculizados, que se burlen de mí. Uy, qué oso, bobo, cariao, mata a la mama. Mientras los niños chiquitos tienen personalidad, adivinen qué hacen cuando van al colegio. Estudian. Impresionante. Eso se lo dice uno de octavo y no se lo cree. ¿Cómo? Uno al colegio viene a estudiar, yo no había. Pero cuando en octavo al que estudia le dicen nerdo o lambón, ¿qué hace? No, mejor, ¿qué deja de hacer? Deja de estudiar para que no le digan ni nerdo ni lambón. ¿Cuántas cosas mal hechas en la vida has hecho mal hechas por el que dirán? Les garantizo que más de uno se pegó su primera rasca para que no hablaran los amigos. No porque le gustara el trago, sino para que no le dijeran nena, niña, tiene el ojo aguado, va a llorar. Bu, 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 bu. Tercer gran valor de nuestra sociedad, el poder. La felicidad depende de tener el control de la situación, ocupar la posición dominante. Y existe un gran miedo de no tener ese control o perderlo o de que nos dominen. Una de las más grandes debilidades de nuestra sociedad es el gusto por el poder. Hasta el portero que se cree dueño del edificio disfruta de su pedacito de poder. En Colombia usted le prueba la calidad a la gente dándole poder. No puede pasar, yo tengo órdenes, aquí no puede pasar, pero no ve que vengo. A mí me pasó una vez, iba para un colegio a dar una conferencia, no me dejó seguir el portero. Mandaba más que la rectora. No pude entrar a dar la conferencia, él no me tenía en la lista, no me pudo dejar pasar. Yo le decía, vea, soy sacerdote, tengo cara de sacerdote, mire, le muestro mis papeles y tal. No, a mí no me dijeron, no se puede hacer ahí, quítese de ahí. ¿Qué era lo que enloquecía a los muchachitos sicarios de las comunas de Medellín? ¿Saben qué los enloquecía? Que durante la vida habían sido marginados y oprimidos y de la noche a la mañana tenían una mini UCI en las manos, y teniendo una mini UCI en las manos yo me siento el dueño de la vida y de la muerte, y vos, gonococo, te tenés que arrodillar, mortecina, que si no te meto 5 tiros y te lleno de plomo. El poder enloquece. Es más, cuando discutimos con las personas que amamos, ¿por qué somos tan agresivos? ¿Por qué terminamos diciendo frases que duelen tanto a nuestra esposa, esposo, hijo, hija, mamá o papá? Porque queremos tener poder. Yo gané esta discusión y con tal de tener poder sacrificamos lo que sea, hasta la relación con las demás personas. El placer, cuarto. La felicidad depende del disfrute, la diversión, el gusto. Y paralelo a ello existe, por ende, el inmenso miedo. Recuerden que siempre están juntas las dos cosas: la búsqueda de la felicidad, el deseo de disfrutar, divertirnos, pasar bueno, qué rico. Ese es el placer. Y por el otro lado, el miedo. ¿Cuál miedo? El miedo a sufrir. Ese es el gigantesco miedo. La juventud de hoy es una juventud llena de deseos de pasar bueno y muerta de miedo de pasar maluco. No tienen nada de aguante el sufrimiento, nada. No están preparados para sufrir, ni siquiera para pasarse una noche leyendo un libro. Eso es superior a sus fuerzas. Uy, de pronto me vuelvo culto, no lo aguantaría. Tenemos construida una sociedad alrededor de los gustos, las comodidades, los placeres. Es más, los niños actuales, sobre todo los de los estratos medios y altos, son unos pequeños monstruos acostumbrados a tener todo lo que quieren y nunca tener que enfrentar grandes dificultades, porque va papito y los defiende. Profesor, ¿por qué me le puso mala nota al niño? Porque no estudió. Dele otra oportunidad. Él le hace un trabajo. Él tal cosa. Es que yo he leído que hay un decreto que dice que el niño no puede perder. Cuando hace unos días se habló por la radio del suicidio de un niño que iba muy mal en las notas, ¿qué decían los periodistas de Caracol? Esos grandes prohombres que no han estrenado todavía el cerebro. ¿Qué decían los periodistas de Caracol? No, que es que el problema es que en los colegios exigimos mucho. Ah, no, claro, mejor que el niño sea bobo para que no se suicide.
Pero ojo, si les vamos a alfombrar la vida, alfombrémosela toda. Que de ahora en adelante ninguno pueda perder año, ni pueda perder materias, pero que de ahora en adelante también los papás no se vayan de las casas, los papás no se separen, las novias siempre lo tienen que querer a uno y no le pueden decir a uno, estoy confundida. Los amigos nunca jamás lo pueden traicionar a uno, nunca se puede perder el partido de fútbol, no sé cómo va a haber, no sé cómo van a hacer, porque en los dos equipos tienen que ganar el partido, porque ahí no, pobrecito, se suicidan. Qué pena, muchachos, una parte de la vida es sufrimiento, pero estamos generando una generación de gente, estamos en este momento con una generación que vive loca por pasar bueno y no soporta sufrir ni siquiera un poquito. Por eso no tienen aguante ante la vida. No es casualidad que hoy haya más suicidios de adolescentes. Piensan en suicidarse porque si no hay placer creen que la vida no es posible. Si miramos bien todo el desorden de la vida de los jóvenes de hoy, el trago, la vagancia, la pereza, las orgías, el despelote sexual, la droga, la crisis de fe en Dios, la falta de sentido de entrega a los demás, veremos que de fondo están escondidos, enquistados, estos falsos valores que aparentemente son el pasaporte seguro de la felicidad. Lo que hacemos, lo hacemos para poseer, para buscar prestigio, para mantener una cuota de poder, para tener placer y sobre todo para evadir el sufrimiento y el dolor que nos da tanto miedo. Y como todos hemos recibido el mismo lavadito cerebral y como todos tenemos el mismo miedo de ser diferentes, entonces todos terminamos haciendo lo mismo, tomando las mismas decisiones y llevando el mismo tipo de vida. Y como hoy en día se usa el criterio de la estadística, ¿cuál es el criterio de la estadística? Que algo es verdad si la mayoría dice que es verdad. Eso aplicado en tiempos de Galileo daría que la tierra era plana, porque la mayoría creía que era plana, el único que no creía eso era Galileo. Pero hoy en día pregúntenle a los periodistas, ¿creen que si algo lo dice la mayoría es verdad? No. Puede haber uno solo que dice la verdad y esa es la verdad. La verdad no es lo que dice la mayoría. Pues para colmo, si utilizamos el criterio de que lo que dice la mayoría es verdad, entonces la vida juvenil, ser joven, disfrutar la vida, termina siendo esa caricatura de existencia que vivimos la mayor parte de nosotros. Y va uno a ver, a la hora de la verdad, ¿y dónde está el amor verdadero? No lo hay. Lo que hay es gente que se utiliza unos a otros de manera impresionante. ¿Y dónde está la paz interior? No la hay. Lo que hay es un profundo sufrimiento interior que se acalla con fiestas, con ruido, con licor o con droga. Y va uno a ver, y hay un profundo sufrimiento moral. Y no hay ganas adentro para vivir. Y sobre todo, lo más importante, va uno a ver y no hay felicidad. ¿Se han dado cuenta que la mayoría de la gente en el fondo es triste? Aparentemente es alegre, pero es la alegría de afuera, es la alegría del chiste fácil, es la alegría del frenesí de la fiesta cuando todos estamos bailando reggaetón. Pero vas a mirar los corazones y lo que la gente tiene por dentro de los corazones es una profunda infelicidad. Y es que hay de todo, pero no hay espíritu, y sin espíritu no hay vida. Como decía el Espíritu Santo a la iglesia de Éfeso en el libro del Apocalipsis, pareces vivo por fuera, pero estás muerto. Esa es la vida del antes, esa es la vida sin espíritu. Yo les decía al comienzo de esta charlita que la vida en el espíritu no es automática, uno no termina viviéndola porque sí, ni es una imposición, es una oferta. Y Dios te presenta una oferta. Y al decir del libro del Deuteronomio, pongo delante de ti vida o muerte, pongo delante de ti. Y en este momento yo les diría, pongo delante de ustedes dos maneras de vivir. Se puede vivir según el Espíritu, eso lo veremos esta tarde, o se puede vivir esta otra vida, que a la larga es la que viven la mayoría, que a la larga es la que muchos de nosotros hemos vivido.
Todo depende de una decisión tuya. Y el Dios del universo está esperando que tú tomes una decisión. ¿Qué quieres? ¿Amor o vacío? ¿Alegría o tristeza? ¿Vida o muerte? ¿Antes o después? Muchas gracias. Muchas veces perdemos el tiempo buscando el gozo en muchas cosas, en el licor, en la droga, en el placer desordenado, y después lo que sentimos es mucha tristeza en nuestro corazón. Esta canción declara que hay un gozo, el verdadero, el que nos sacia plenamente, es el gozo que nos da Jesús. Vamos a cantar entonces a ese maravilloso gozo. En pie. Bueno, vamos a levantarnos. Vamos a decirle al Señor que gozo. ¿Cuántos tienen gozo en el Señor? Por eso, los que tenemos gozo, nos ponemos de pie. ¡Arriba las palmas! Gozo yo quería, pero no buscaba donde no lo había. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero no buscaba donde no lo había. Pero vino Cristo el dador de la vida y me dio del gozo del que yo quería. Pero vino Cristo el dador de la vida y me dio del gozo del que yo quería. Y es que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Sabor a Cristo. Dice,
Lumen Televisión Colombia presentó el anterior programa.